Bienvenidos de nuevo a mi canal, su dosis diaria de intrigas, romances y por supuesto mucho drama. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que nos encanta: madres posesivas y celosas. Pero no cualquier madre, sino esas que levantan chispas cuando aparece otra mujer en el horizonte, especialmente si esa mujer tiene algo que ver con el corazón de sus adorados hijos. Prepárense para una explosión de escenas llenas de tensión, miradas fulminantes y estrategias maquiavélicas, porque vamos a diseccionar esas series donde el drama familiar alcanza niveles estratosféricos gracias a estas suegras, bueno, casi suegras. Antes de que empecemos, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán análisis, curiosidades y todas las noticias sobre sus series turcas favoritas. No se pierdan nada, activen la campanita. Y ahora sí, vamos al meollo del asunto. La figura de la madre es fundamental en las series turcas, y aunque a menudo se las representa como pilares de la familia, protectoras y abnegadas, también existe un lado oscuro, un matiz de control y posesión que las convierte en antagonistas involuntarias. En el centro de este torbellino emocional se encuentra el hijo, el objeto de su afecto, de sus expectativas y, a veces, de sus miedos. La llegada de una nueva mujer, especialmente una que desafía las normas o que amenaza con romper el statu quo, desata una tormenta de celos y estrategias que dan forma a la trama y mantienen al espectador al borde del asiento. La primera serie que tenemos en la mira es, sin duda, una de las más populares y que nos regaló momentos de auténtica tensión: **Lofi Sindeer*, o en turco Senkalkam. Sí, hablamos de la adorable Eda YLDZ y el magnífico Serkan Bolat. Pero aquí no nos centraremos en ellos, sino en la matriarca de los Bolat, Aydan Bolat, interpretada magistralmente por Neslihan Yeldan. Lofi Sindeer es una comedia romántica que nos cuenta la historia de Eda, una joven florista que sueña con estudiar arquitectura, pero que se ve obligada a interrumpir sus estudios por culpa de Serkan. En un giro inesperado del destino, se ven obligados a fingir ser pareja por un periodo de tiempo. Imaginen el resto: chispas vuelan, los sentimientos florecen y del drama se desata. ¿Por qué Aydan es relevante para nuestro tema de hoy? Bueno, Aydan es la personificación de la madre sobreprotectora y extremadamente controladora. Tiene agorafobia, lo que la obliga a vivir recluida en su mansión, y desde allí maneja los hilos de la vida de Serkan. Esta condición la convierte en una figura aún más omnipresente en la vida de su hijo, ya que su limitación física se compensa con un control psicológico férreo. Desde el principio, Aydan ve a Eda como una amenaza para el futuro perfecto que tiene planeado para su hijo. No la considera a la altura de Serkan y hace todo lo posible para separarlos. Sus intentos son a veces sutiles, otras veces descarados, pero siempre están teñidos de una gran dosis de celos y temor a perder el control sobre la vida de su hijo. La llegada de otras mujeres a la vida de Serkan, como Selin, su ex prometida, exacerban aún más los celos de Aydan. Ella ve en Selin a la nuera ideal, la que encaja en su mundo y que, según ella, hará feliz a Serkan. Selin representa la tradición, la elegancia y el estatus social que Aydan tanto valora, mientras que Eda, con su espíritu libre y su origen humilde, es vista como una intrusa que podría desestabilizar el mundo de Serkan. Los encuentros entre Aydan y Eda son un festival de indirectas, miradas frías y comentarios sarcásticos. Aydan no duda en utilizar su posición social y económica para intentar manipular a Eda y alejarla de Serkan. Es un personaje complejo porque, a pesar de su actitud posesiva, también la vemos vulnerable y sufriendo por sus propios problemas. Pero no nos engañemos, Aydan es una reina del drama. Y Neslihan Yeldan le da una interpretación magistral, logrando que la odiemos y la comprendamos al mismo tiempo. Aydan no solo se vale de su influencia social, sino que también utiliza la manipulación emocional y la victimización para lograr sus objetivos. Su agorafobia se convierte en una herramienta, obligando a Serkan a mantenerse cerca y a ceder a sus deseos por culpa. La culpa se convierte en un arma poderosa, y Aydan la maneja con maestría. Un dato interesante sobre Lofi Sindeer es que la química entre Ander Zel y Kerem Bürsin, los protagonistas, trascendió la pantalla y se convirtieron en pareja en la vida real. Aunque su relación no duró, dejaron una huella imborrable en los fans de la serie. Y hablando de Kerem, preparemos porque otra de sus series entra en esta lista. Ahora, cambiemos de escenario y vayamos a otra joya de la televisión turca que también nos regaló momentos de infarto: ***Erkencikus***, o Pájaro Soñador.
En esta ocasión, nos centraremos en la figura de Mepkibe, la madre de Sanem, interpretada por Özlem Tokaslan. Erkencikus es una comedia romántica que nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Kandibit, un fotógrafo aventurero y carismático. Su relación comienza con un beso a oscuras y se convierte en una historia de amor llena de obstáculos y malentendidos. Mepkibe es una madre tradicional y protectora que se preocupa profundamente por el bienestar de sus hijas, Sanem y Leila. Sin embargo, su amor a veces se manifiesta de una manera un tanto agobiante. Mepkibe tiene una idea muy clara de cómo deben ser las vidas de sus hijas, y no duda en intervenir para asegurarse de que sigan el camino que ella considera correcto. Representa la figura de la madre turca tradicional, con fuertes valores familiares y una visión conservadora del mundo. En el caso de Sanem, Mepkibe la presiona constantemente para que encuentre un trabajo estable y se case con un hombre decente. Cuando Sanem comienza a trabajar en la agencia de publicidad y se enamora de Khan, Mepkibe se muestra escéptica y desconfiada. No confía en Khan y teme que Sanem se lastime. Para Mepkibe, Khan representa lo desconocido, lo diferente, un mundo que ella no comprende y que, por lo tanto, le genera temor. Aunque Mepkibe no es tan maquiavélica como Aidan Bolat, sus celos y su temor a perder el control sobre la vida de Sanem la llevan a tomar decisiones que complican la relación de su hija con Khan. Intenta manipular a Sanem para que se aleje de Khan, la somete a interrogatorios constantes y no duda en expresar su desaprobación de manera abierta. Sus métodos son más sutiles que los de Aidan, pero igualmente efectivos para generar tensión y conflicto. Lo interesante de Mepkibe es que su actitud controladora no proviene de la maldad, sino del amor y la preocupación. Ella cree que está haciendo lo mejor para su hija, aunque sus métodos sean cuestionables. Es un personaje complejo y entrañable, que a pesar de sus errores, siempre busca el bienestar de su familia. A diferencia de Aidan, que actúa desde una posición de poder y estatus social, Mepkibe opera desde el amor y la tradición, lo que la convierte en un personaje más cercano y relatable para el público. Un dato curioso sobre Erkencikus es que la serie fue un éxito internacional, especialmente en Italia y España. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman, los protagonistas, conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. La historia de amor entre Sanem y Khan resonó con el público por su autenticidad y frescura, y la serie se convirtió en un fenómeno cultural. Ahora, viajemos a otra serie que también nos presenta una madre con un carácter fuerte y una visión muy particular sobre el futuro de su hijo, ***Kara para Ask, conocida en español como Amor de contrabando. En esta ocasión hablaremos de Elif Denayse, interpretada por Tuba Büyüküstün, y su madre, Zerrin Denayse, interpretada por Nebahat Zere, una actriz que ya hemos visto en otras producciones turcas como Aşk Memnu. Kara para Ask es un drama policíaco y romántico que nos cuenta la historia de Ömer Demir, un policía que investiga el asesinato de su prometida, y Elif Denayse, una diseñadora de joyas que se ve envuelta en una red de lavado de dinero tras la muerte de su padre. Sus caminos se cruzan y juntos descubren una verdad oscura y peligrosa. Zerrin Denayse es una mujer sofisticada y ambiciosa que pertenece a una familia adinerada. Tiene una imagen impecable y se preocupa mucho por mantener las apariencias. Zerrin tiene una idea muy clara de cómo debe ser la vida de sus hijas, Elif e Asl, y no duda en intervenir para asegurarse de que sigan el camino que ella considera correcto. A diferencia de Mepkibe, el amor de Zerrin está condicionado por el estatus social y la conveniencia económica. En el caso de Elif, Zerrin la presiona constantemente para que se case con un hombre rico y poderoso que pueda asegurar el futuro de la familia. Cuando Elif se enamora de Ömer, un policía de origen humilde, Zerrin se opone rotundamente. No considera a Ömer a la altura de su hija y teme que su relación ponga en peligro el estatus social de la familia. Zerrin ve a Ömer como una amenaza para el futuro que tiene planeado para Elif, un futuro lleno de lujos y privilegios. Los celos de Zerrin no se manifiestan tanto hacia otras mujeres que puedan estar interesadas en Ömer, sino hacia la propia Elif, a quien ve como una amenaza para sus planes. Zerrin teme que Elif se deje llevar por sus sentimientos y tome decisiones que pongan en riesgo el futuro de la familia. Por lo tanto, Zerrin intenta manipular a Elif, la chantajea emocionalmente y no duda en utilizar su posición social y económica para intentar separarla de Ömer. Su manipulación es sutil pero constante, minando la confianza de Elif y haciéndola dudar de sus propios sentimientos. Zerrin es un personaje complejo y oscuro, que representa la ambición y la obsesión por el poder.
Aunque a veces muestra destellos de humanidad, su egoísmo y su deseo de control la llevan a cometer actos imperdonables. Es un personaje que genera repulsión y a la vez fascinación, ya que su ambición desmedida la convierte en una villana memorable. Un dato interesante sobre Cara para Ask es que la serie aborda temas como la corrupción, el lavado de dinero y el crimen organizado de una manera muy realista. La actuación de Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek, los protagonistas, fue elogiada por la crítica y el público. La serie no solo ofrece una historia de amor, sino que también plantea preguntas sobre la moralidad, la justicia y el poder. Y finalmente volvamos con el actor del Office in the Air y veamos otra serie con esas madres que nos provocan momentos de mucha tensión, Jacob Seversen, o What If I Love You a Lot. En esta serie no nos centraremos en la madre biológica de Ateş, interpretado por Kerem Bürsin, sino en su tía, Lale, interpretada por Hatice Aslan, quien actúa como su figura materna y guardiana legal tras la muerte de sus padres. Jacob Seversen es una comedia romántica que nos presenta a Ateş, un huérfano criado en internados que decide no volver a confiar en nadie. Pero su vida da un giro inesperado cuando conoce a Leila, una joven que se dedica a estafar para sobrevivir. Sus caminos se cruzan y juntos se ven envueltos en una serie de situaciones divertidas y emocionantes. Lale es la tía de Ateş y la encargada de administrar la fortuna familiar. Es una mujer elegante, sofisticada y muy preocupada por mantener las apariencias. Lale tiene una visión muy clara de cómo debe ser la vida de Ateş y se encarga de tomar decisiones por él, incluso cuando él ya es un adulto. Su preocupación por Ateş a menudo se traduce en un control excesivo, impidiéndole tomar sus propias decisiones y vivir su vida plenamente. Aunque Lale no es tan posesiva como Aydan Bolat o tan controladora como Mepkibe, su actitud protectora y su deseo de mantener el control sobre la vida de Ateş la llevan a ver a Leila como una amenaza. Lale no confía en Leila y teme que esté interesada en Ateş solo por su dinero. Por lo tanto, Lale intenta alejar a Leila de Ateş, la somete a pruebas constantes y no duda en expresar su desaprobación de manera abierta. Lo interesante de Lale es que su actitud proviene de un lugar de amor y preocupación por Ateş. Ella lo considera como a un hijo y quiere protegerlo de cualquier daño. Sin embargo, su deseo de control a veces la ciega y le impide ver el verdadero potencial de Leila. La serie explora la dinámica entre Lale y Ateş, mostrando cómo el amor y la protección pueden convertirse en opresión y control. Un dato curioso sobre Jacob Seversen es que la serie combina elementos de comedia romántica con toques de drama familiar y misterio. La química entre Kerem Bürsin y Afsanur Sancaktutan, los protagonistas, es innegable y la serie ha tenido una gran acogida por parte del público turco. La serie ofrece una visión fresca y moderna de las comedias románticas turcas, explorando temas como la confianza, la superación personal y el amor incondicional. Bueno, hemos llegado al final de nuestro recorrido por el universo de las madres celosas y posesivas en las series turcas. Hemos visto ejemplos de todo tipo, desde madres maquiavélicas que hacen lo imposible por separar a sus hijos de sus parejas, hasta madres sobreprotectoras que solo quieren lo mejor para sus hijos, aunque sus métodos sean cuestionables. La figura de la madre en las series turcas es compleja y multifacética, y su representación varía desde la abnegación y el sacrificio hasta el control y la manipulación. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya dado una nueva perspectiva sobre estos personajes tan complejos y fascinantes. Recuerden que detrás de cada madre celosa y posesiva hay una historia, un miedo y un deseo de proteger a sus seres queridos. A menudo sus acciones son impulsadas por el amor, aunque sus métodos sean cuestionables. Ahora, me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Cuál de estas madres les parece la más celosa y posesiva? ¿Conocen otras series turcas donde el drama familiar sea el plato principal? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, recuerden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las telenovelas turcas y suscribirse al canal para no perderse ninguna de mis próximas aventuras en el mundo del drama turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos.